Bueno, muy buenos días para ti, Jorge, para todos tus oyentes. Desearles también un feliz y próspero 2023. A ver, este es un proceso, como ya se ha anunciado, que busca la negociación con todos los grupos armados, independientemente de las causas que motiven esta lucha armada o conflicto o violencia, es llegar a un acuerdo con todos. El anuncio que se hace el 31 de diciembre pasado es un anuncio, primero hay que decirlo en términos políticos, muy audaz. Se inicia, si se quiere, el 2023 con una noticia de cese de hostilidades de forma bilateral, y esto puede representar una sensación de alivio para la población colombiana en términos de lo que significa esas violencias que se desarrollan en cada uno de los territorios donde están concentrados estos conflictos en Colombia. Hablamos de alrededor de 350 municipios. En términos prácticos, yo creo que los retos estarán en la verificación de este cese bilateral. Esperemos que se cumpla, que sea un cese bilateral, es decir, que no únicamente el ejército o las Fuerzas Armadas colombianas cesen sus labores, ¿no?, sino que también estos grupos armados cumplan con este acuerdo. Al parecer, el gobierno anunció una serie de decretos diferenciados para estos 5 grupos con los que se acordó, se va a implementar este cese bilateral. Y aquí la tarea, insisto, importante que tendrá la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el Comité de Verificación de la ONU, de dar cumplimiento en términos de verificación de que esto se cumpla. Y por otro lado, creo que queda la incógnita de si esto también implica un cese de actividades ilícitas por parte de estos grupos, en términos de tráfico de drogas, en términos de extorsiones o en términos de su actividad delincuencial. Entonces, en resumen, es un anuncio importante que ojalá tenga buen cumplimiento. Estamos hablando de 6 meses y quedará el desafío para el gobierno nacional de verificar efectivamente que estos 5 grupos cumplan con el cese bilateral. Mira, parece pero que ahí hay una incógnita, sobre todo con el Clan del Golfo y otros grupos que son más paramilitares. ¿Qué se haría ahí? Pues digamos que en términos exactos es muy difícil hablar de paramilitarismo. Sin embargo, son estructuras que son herederas, ¿no?, o estructuras que en el pasado pertenecieron a estas organizaciones paramilitares. Creo que las dificultades están asociadas a lo que significa las rentas ilegales, de las cuales estos grupos se nutren en términos de tráfico, de drogas, en términos de extorsiones, en términos de lo que significa también la minería ilegal en estos territorios. Y yo creería que es muy difícil que estas organizaciones pongan fin a estas actividades sin que se hayan acordado otros aspectos de estas negociaciones. En el pasado, cuando se hablaba ya de cese bilateral de hostilidades, habían algunos acuerdos ya alcanzados. Aquí escuchamos tempranamente, a diferencia de lo que han sido estos otros procesos de este cese de hostilidades, pero nos queda mucho la incógnita de qué se ha avanzado en términos de acuerdos. Insisto, estas organizaciones tienen origen o se deben a este tipo de actividades por fuera de la ley y no han anunciado que dejan estas actividades, lo que quiere decir que es muy posible que se sigan presentando en gran parte del territorio colombiano estas dinámicas que en última generan también conflictividad y violencia de todo tipo. Con este inicio de este proceso, pues se busca que en el territorio, digamos, que donde operen estas bandas, sobre todo en muchos sectores, aquí en Barranquilla y el Atlántico, con la extorsión y también con el expendio de drogas. Pues esperemos que impacten eso. Yo insisto, se ha hablado de cese de hostilidades, pareciera más enfrentamientos entre fuerza pública y estructuras criminales. No se ha hablado de cese o finalización de estas actividades ilegales. Es muy difícil, ¿no?, de afirmar que en Barranquilla, sobre todo, y en otros municipios y distritos del país, esto va a significar inmediatamente un cese total de este tipo de actividades, porque, insisto, esto hace parte de las rentas que nutren
a estas organizaciones, y un poco la razón de ser, ¿no? Es la captura de estas rentas y el manejo de del control de estos negocios. Si digamos, en términos concretos, estas organizaciones pierden el control de estas actividades, habrán otras organizaciones que entrarán a disputar en esos territorios este tipo de actividades ilegales y las rentas que se producen de él. Bueno, muchas gracias, doctor Ángel, muy amable. Que estés muy bien y